Estamos en contacto con Horacio Enríquez, que está del otro lado de la línea. Voy a decir dos líneas, valga la redundancia, antes de saludarlo puntualmente, porque Horacio es un amigo, diría en principio, de hace muchos años, y él desde hace muchísimos años también, casi 25, coordina la Fundación Eco Urbano, que tiene sede en Paraná y que interviene ambientalmente, territorialmente en esa provincia y yo diría también en el centro del país. Horacio fue subsecretario ambiental de Ambiente de la Municipalidad de Paraná y también fue director de Ambiente de la provincia de Entre Ríos. Y lo convocamos al estimado, al querido Horacio Enríquez, para hablar un poco sobre lo ambiental, sobre el fenómeno ambiental, sobre la crisis ambiental o esta crisis de civilización, que entre otras cosas, cuando pensamos ayer y charlábamos un poquito de esta nota con Horacio, decíamos, bueno, ¿cuáles son los impactos locales que aparecen de una crisis ambiental? Y si uno habla de impactos locales, Anabela, piensa en, por ejemplo, las inundaciones que estamos padeciendo a partir del agua que fluye de los campos. Exactamente. Hoy en lo primero que pensamos es en eso. Así es, así es. Así que, digamos que la coyuntura nos lleve a una mirada global o general, es parte del desafío de los minutos que siguen y por eso está del otro lado de la línea el querido y admirado Horacio Enríquez. Hola, Horacio. Hola, muy buenos días, Anabela. Hola, Ariel, querido, Tati, Torti. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien. Gracias por darnos bolillo unos minutos de sábado. Por favor, disculpa el error de tuiteo, digamos, un error de impresión fue. Sí. Disculpa. Todo bien. Che, bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, también de alguna manera sufriendo estos procesos de crisis climática, porque bueno, acá en Entre Ríos también es parte de toda esta región que está siendo impactada. Digo esto porque uno sufre el proceso de la lluvia, los bichos, los mosquitos, en fin, la humedad que ha sido tremenda en este enero aquí en esta zona, así que bueno, pero más allá de las cuestiones ambientales y climáticas, muy bien, y con ganas de seguir luchando y poniendo en agenda estos temas para provocar al menos, como hablábamos también en estas últimas horas, algunas reflexiones, ¿no?, acerca de qué nos pasa como sociedad, como comunidad, como civilización, ¿no? Bien, coincide este llamado en este 2 de febrero con el Día Internacional de los Humedales, esa importancia que tienen los humedales en términos de la conservación y el uso racional de los humedales, ¿no? Estos ecosistemas con gran diversidad biológica, así que es una feliz coincidencia, ¿no? Exactamente. Como vos lo decís, todos los 2 de febrero se celebra internacionalmente, digamos, la celebración del calendario ambiental siempre es una celebración crítica, ¿no? Porque si uno mira el estado de la situación, no hay mucho para celebrar, pero sí sirven los días claves, como lo marca el calendario, para justamente reflexionar y entender el estado de la situación, ¿no? Los humedales, como vos decís, a partir de la Convención Internacional de Humedales, determinó que todos los 2 de febrero se celebre este día para entender, dimensionar la importancia que tienen estos ecosistemas para la salud del planeta y la cantidad de beneficios que nos dan, ¿no? El humedal está definido como un ecosistema donde el agua es el principal componente, digamos, donde hay agua. Históricamente la gente vio en un bajadío, en un arroyo, en una laguna, casi un problema, digamos, un lugar no productivo, entre comillas. Uh-huh. Y hoy entendemos que, de hecho, Naciones Unidas y la Convención Ramsar ponen énfasis este 2 de febrero de 2019 de la era cristiana a los humedales frente al cambio climático, porque son algunos de ellos considerados los principales ecosistemas que absorben carbono, ¿no? Uh-huh. Que es ese gas que acumulado en la atmósfera produce el aumento de la temperatura del planeta y desencadena todo esto, este cambio del comportamiento del clima. Así que bien. Vaya, sí es importante hoy 2 de febrero, y nosotros los entrerrianos y todo el litoral que está donde el agua es el principal componente, tenemos que entender esto. Bien. Si tuvieras que hacer una caracterización de la situación ambiental argentina hacia grandes rasgos, ¿qué numerarías, digamos? ¿Cómo estamos? Mirá,
yo pensaba varias cosas, ¿no?, frente a esta idea de caracterizar o tipificar o describir. Hay quienes hacen esto muy seriamente hace años, que son entre otros la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, ¿no?, con sus estudios y cómo ellos van generando agenda para incidir en las políticas públicas. Pero creo, y hablo desde la experiencia y que personalmente he tenido desde la organización Ecurbano, nosotros abordamos el tema ambiental desde una perspectiva social, digamos. Entonces, por ahí, a modo también de plantear una mirada más política del tema ambiental y de su agenda, creo que en un país donde la gente se la cuida tan poco, imaginemos cómo está hoy la agenda ambiental, ¿no?, con un referente que lamentablemente no ha liderado los desafíos de época, que es el secretario de Ambiente actual. Y la verdad es que cuando uno evalúa las políticas públicas, también tiene que evaluar en las políticas públicas las inversiones para sostener y apuntalar esas políticas públicas. Y vemos que realmente hoy la Argentina no tiene, para mi criterio, en principio, una política ni clara, y menos, como digo yo, si estamos viendo un montón de otras esferas de la sociedad que no están siendo cuidadas, ¿de qué manera podemos pensar que esta política cuida los recursos naturales, los bienes naturales? Pero bueno, si tuviésemos que caracterizar, yo creo que hay algunos temas que se han vuelto públicamente críticos y sensibles, como es esta discusión fuerte que se está generando sobre los impactos que este modelo agroexportador, agroindustrial, parado sobre la soja como el producto estrella, todos los impactos que está generando. Nuestra provincia tiene en eso una gran resistencia frente a este modelo por los problemas que hay, por la utilización y el abuso, la adicción de este modelo a los agrotóxicos, a los agroquímicos. Pero bueno, el listado es grande. También hay problemas que se repiten a lo largo y a lo ancho de todo el país, y en nuestra provincia también es un grave problema, que es el manejo de los residuos sólidos urbanos. La agenda en sí misma del cambio climático, que tiene 3 escenarios importantes, que es la mitigación, digamos, de qué manera podemos reducir la emisión, la adaptación. Ahí leía lamentablemente un informe de agencias meteorológicas y que estudian los procesos del clima y sus perspectivas, sus escenarios. Se dice que gran parte del sur de Corrientes, norte de Entre Ríos y Santa Fe van a permanecer cada vez más tiempo los territorios inundados. La verdad es que es difícil hacer una terna de los problemas. Lo que pasa que lo que sí me parece que es importante, que como ciudadanos que tenemos derecho a tener un ambiente sano, y también tenemos el profundo deber de entender los desafíos, tenemos que entender que también los problemas se van interrelacionando, digamos, ¿no? Uno cree que solamente hay que producir porque somos el granero del mundo, y hay que entender que este modelo que se lleva puesto los bosques y los montes nativos está íntimamente relacionado también al cambio climático y a los procesos, como en este caso, de inundación, de sequía. Entonces es difícil abordar la agenda ambiental, porque la agenda es sistémica, digamos. Justamente la ecología aborda la relación entre los seres vivos y su ecosistema, pero también entre ellos y entre ellos mismos, y en un ida y vuelta. Entonces hace que tengamos que aprender a entender que para entender los problemas ambientales tenemos que entender que la visión debe ser sistémica, digamos. No hay cosas aisladas, digamos. Todo se va, como lamentablemente, sumando a una huella que es la huella del impacto de un modelo que ya tendríamos que también entender que no es un problema solamente de la Argentina ni de nuestras provincias, en particular de la provincia de Entre Ríos, de donde yo más puedo hablar, sino que es un problema global. Bien. Cuando pensaba en vos en estos días y empezamos a diseñar la posibilidad de charlar, insisto, a partir del emergente que vivimos hace unos días y que sigue latente, que es el ingreso del agua al casco urbano de la ciudad a partir del fluir de las mismas, de los campos hacia la ciudad. Pensábamos, y ayer hablamos y anticipamos esta idea de los problemas globales que tienen impactos locales, ¿no?, que es un poco lo que venís narrando.
Por lo tanto hay como una especie de cadena de disvalor entre lo que puede ser el emergente puntual de una inundación y, por ejemplo, el corrimiento de la frontera agrícola, la deforestación, este escenario de cambio climático. Y esto que vos mismo decís, a partir del telón de fondo que es el capitalismo, que es una especie de crisis de civilización, de consumo, de vivir, digamos, de manera equivocada, diría Fontana Rosa, en esta tierra, ¿no? Por eso un poco apuntaste ayer cuando charlábamos la diferencia, a partir de lo que dice Leonardo Boff, entre vivir bien o el buen vivir, ¿no? Y que en definitiva uno puede esbozar, compartir, reflexionar de manera propositiva en cuáles son las consignas claves para adelante, digamos, en términos de pensar mejores escenarios futuros, ¿no? Esto de, como solés decir, de incubar la esperanza y la utopía. ¿Y cuáles son esas consignas si uno pudiera pensarlas? Bien. A nosotros nos pasa porque trabajamos mucho en la esfera de la dimensión de educación, digamos. Entonces, uno, a diferencia de este diálogo, más allá que lo puedan estar escuchando chicos o gente más joven, uno cuando trabaja en las escuelas o fuera, pero con alumnos en el sentido de no formarle educación, tiene no puede transferirle a los niños una mirada apocalíptica de la situación. Por eso nosotros hablamos de que a los chicos hay que generarle una esperanza y que de hecho hay que motivarlos a elegir de qué lado se ponen, ¿no? Porque finalmente esta crisis de la que hablamos, que es global y que tiene como abajo subyace una matriz de producción, de consumo, un modelo cultural de mercado que al planeta se lo ha convertido en un mercado, justamente tiene que ver con los valores, digamos, ¿no? La crisis ambiental global también finalmente es una crisis de valores, no es una crisis tecnológica de que no puede haber formas de producir o tecnologías socialmente apropiadas para producir comida a escala de la necesidad, sino lo que subyace es ese espíritu fuertemente competitivo y fuertemente acumulativo. O sea, para ir de nuevo a los tips, antes quiero hacer una reflexión cuando te escuchaba, no es simplemente disfrazarse de progresista o ser, a la lectura de muchos todavía, lamentablemente, un zurdo o una mirada de izquierda progresista liviana o facilista. Es que estamos hablando de indicadores que nos dicen que por acá la humanidad no puede seguir, porque son gravísimos. Este dato que nos dicen los informes, que parece que pasan y uno lo mira como de reojo, que haya 26, 30, 40 familias en el mundo que tengan acumulado más dinero que miles de millones de personas, es un dato obsceno. Y eso es lo que también tenemos que empezar a discutir, porque finalmente a la gente pareciera que no le gusta hablar de política o ideología, pero es ahí donde justamente se está definiendo no solamente el futuro, sino también hasta la misma felicidad, hasta la misma forma de estar y ser en el mundo. Porque cuando uno, por ejemplo, como vos decías, que es una consigna de este cura Leonardo Boff, brasilero, que hoy se ha vuelto a poner como un referente fundamental para pensar el futuro, porque lo tomó justamente el Papa Francisco hace 2 años, cuando en diciembre puso públicamente la última encíclica llamada Laudato Si, o sea, alabado seas, que hace mención justamente al cuidado, que es fundamental, digamos, ¿no? Entre los tips es el aprender que el cuidar es la categoría central de esta época, y no solamente cuidarnos nosotros, cuidar nuestros hijos, sino aprender a cuidar al otro, a ese otro que no conocemos, a ese otro diferente. Pero bueno, son los tiempos que nos han tocado. Y con respecto a los tips y con respecto a incubar la esperanza, también hay una cultura importante que tenemos que tener en cuenta, que emerge sobre todo de los pueblos primitivos, de los pueblos indígenas, que es las consignas del pueblo aymara, que es el suma camaña, que es el vivir bien, y el pueblo quechua, que es lo mismo, pero con distintas palabras que dicen suma camaña, suma causai, que es el buen vivir, que significa básicamente digamos, se pone como en la antítesis de lo que sería la mirada del vivir mejor. El vivir mejor presupone que yo tengo que vivir mejor en comparación con otro. Y eso es la raíz de la competencia que tan
difundida y promocionada está, que tenemos que ser permanentemente competitivos y competir y ganar, esa lógica de ganar-perder que está logrando que este mundo tenga los problemas que tenemos, ¿no? Con más de 5.000 millones de personas en la pobreza, con los problemas del cambio climático, la crisis de los recursos naturales y demás. Por eso es tan importante trabajar la educación en valores, el liderazgo, la ética del cuidado, el ethos que cuida, dirían los pensadores, y fundamentalmente también entender que Latinoamérica es uno de los lugares donde hoy tenemos el territorio que asegura la provisión de agua dulce, en gran parte de los alimentos para el mundo, y también tiene en estos territorios latinoamericanos el germen de estas pequeñas endijas que están mostrando un camino como puede ser los pueblos indígenas. Así que me parece que hay mucho por hacer y trabajar desde la perspectiva cultural, comunicacional. Yo sigo siempre el espacio que ustedes promueven aquí en la radio desde Belleville, y la verdad que es importante, ¿no?, que discutamos esta cosa, que reflexionemos, sobre todo, bueno, vos decías recién, me reía al principio cuando hablaba de que ya hace 25 años trabajamos en estos temas, o sea que la gente puede sacar un poco la conclusión de los años que uno tiene, y uno ya empieza, en mi caso, a darse claramente cuenta de que estamos, yo estoy en la última etapa, digamos, más cerca de ser abuelo de que ser papá, pero creo que es fundamental entender la responsabilidad intergeneracional, digamos. Por eso esto tiene que ser ideológico y político, no es una cosa que debe quedar en los ecologistas, los ambientalistas o en los grupos de izquierda, sino que nos tiene que interpelar como sujetos políticos, como padres, como hermanos, como pareja, porque en cada acción que parece invisible a los ojos de los grandes medios, como puede ser cerrar una canilla, separar los residuos en origen, apagar la luz, como nos enseñaban nuestros abuelos, se define de qué lado nos ponemos en la vida. Entonces, esto de la responsabilidad intergeneracional también tiene que ver con habilitarlos a nuestros hijos a ser felices, a no tener miedo, y eso en gran parte se logra cuando uno aprende a cuidar como decíamos, el agua, a cuidar su pareja, a cuidar la naturaleza, a los animales. Es un tiempo de grandes desafíos. Yo creo que esta idea de transición es permanente. Hay un pensador italiano, Antonio Gramsci, que tenía esa figura de que vivimos en un permanente transitar hacia nuevos escenarios, pero pareciera que el modelo que tanto criticamos y entendemos que en gran parte causa de estas crisis, de estos problemas, no termina. Hay mucho poder que resiste al cambio que se está empezando a dar, digamos, pero sin embargo, bueno, ahí estamos, ¿no?, en una situación donde vemos nuestros campos inundados, donde vemos montañas de basura en las periferias de las ciudades, donde vemos digamos que la vida que nos propone este sistema de consumo, de una economía lineal de extraer, producir, consumir y tirar, está generando estos problemas ambientales. Así que bueno, yo siempre digo, este es el tiempo que nos ha tocado, y la consigna sería justamente ser críticos para entender este tiempo, este escenario que nos toca, creativos para buscar creativamente cómo acompañar, incidir, ser parte. No se trata solamente de señalar, porque obviamente los desafíos son muy complejos, pero vaya si es necesario la creatividad. Y finalmente ser cuidantes, porque de eso se trata, aprender a cuidar. Qué hermoso escucharte, como siempre. Anabela te ha escuchado atentamente. Atentamente, cada detalle. La verdad es que empezando a hablar desde lo eco, desde lo ecológico, y esto del cuidado en todo lo que tenemos que tener, me gustó escuchar la pareja, digamos, como un modo de cuidar al otro, los hijos, y el ejemplo que tenemos que dar, ¿no? Me encantó escucharte, Horacio. Es que tiene mucho que ver también, tiene mucho que ver con el emergente del poder femenino, que yo ya lo había leído hace muchos años, de algunos pensadores, que un poco también el modelo yang masculino patriarcal es el que está en crisis. Y yo sé que no es fácil, uno dice las cosas, pero lo cotidiano, pero vaya, sí es importante entender
que la mujer ha sido también, no ha sido, es como biológicamente productora de vida, y tiene ese lado que es cuidante por definición. Entonces me parece que también son elementos. De hecho hay una referente internacional, una española, Yayo Herrero, y tantas otras que también están trabajando esta relación que hay entre el ecologismo, el ambientalismo, el feminismo y estos emergentes que están justamente resistiendo a este modelo que estamos tanto poniendo en crisis y analizándolo. Hace 17 años Horacio Enríquez estuvo en Belleville en una jornada que organizamos en la reciente inauguración, hacía poco que estaba inaugurada la Escuela Polivalente de Artes, y fue una jornada regional ambiental con el querido Mauricio Menardi, entre otros, y vino Horacio Sosa de Mendoza, Rafael Copta de Córdoba, el mismo Raúl Montenegro desde Córdoba, que ya anticipaba ahí el impacto del modelo productivo de la soja, y también estuvo Horacio Enríquez, que él acuñó mi sobrenombre de Tati al inicio de la conversación, y a él le dicen indio, Anabela. Y cuando él llegó, que yo lo convoqué, yo lo conocí virtualmente. A Horacio le dicen indio. A Horacio le dicen indio. Y cuando yo lo conocí, fue más virtual, y yo lo invité a que viniera sin conocerlo físicamente, a esa jornada de mayo del 2002. Y él llegaba, suponete, a las 8 de la noche al parador. Estaba el parador todavía. Entonces yo lo voy a buscar a Horacio, el indio Enríquez, porque llegaba a Belleville para participar de esa jornada, mayo del 2002. Y yo llego al parador, no había nadie, solamente 2 personas paradas al lado de uno de los andenes. Uno con rasgos de un hombre de ojos claros, trigueño, buen mozo, y otro con rasgos norteños, más de nuestras culturas aborígenes. Sí. Y yo no sabía quién era el indio Enríquez, vos te imaginarás que por defecto fui hacia el hombre con rasgos de cultura aborigen, que no resultó ser el indio. No era. Y ahí me enteré que le dicen indio por otras cosas de su infancia. Digamos, ok, relacionado con eso. Quiero aclarar que tengo sangre guaraní. Mi bisabuela, la abuela de mi padre, era hija de un cacique guaraní del norte de Corrientes, de una ciudad que se llama Santo Domingo. De igual manera, es una anécdota preciosa que yo recuerdo siempre porque fue muy divertido, y bueno, la verdad que haber ido a Belleville fue una oportunidad hermosa de conocer no solamente la hermosa familia de Ariel y otros amigos, sino también a la comunidad y esa ciudad tan linda que tienen con ese parque también tan querido y tan también protegido y discutido seguro todavía y por muchos de los belvinenses. Muchas gracias por el tiempo, por las palabras, por la reflexión, por la sensibilidad, querido Horacio. Sí, por charlar con nosotros con esa tranquilidad, así que nos encanta porque este espacio que nos trae Ariel a la mañana los sábados nos hace bajar un poco de decibeles y nos hace reflexionar tanto, que sirve y mucho. Así que infinitamente agradecida, un placer. Igualmente para mí, Anabela, gracias por este espacio, gracias a la radio. Te mando un cariño a vos, a tu gente, y a vos, Tati, por supuesto, gracias, te quiero mucho y seguimos en contacto, construyendo y peleando por estos desafíos de época. Un fuerte abrazo. Chau. Hasta pronto.